por respeto a las personas que se han conectado puntuales, vamos a iniciar con una oración, seguir como siempre en la dirección del Espíritu de Dios para este tiempo de estudio. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este día, Señor, por este momento. Nos presentamos ante ti, Señor, tal cual somos, sabiendo que no podemos ocultar ni esconder nada ante ti, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, por nuestras faltas, si en este día te hemos ofendido con nuestra acción, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos o por omisión, Señor. Si pudimos hacer lo bueno y no lo hicimos, te pedimos perdón, amado Dios. Queremos, Señor, con responsabilidad acercarnos a tu palabra, estudiarla, escudriñarla. Señor, sabiendo que de esa manera tu presencia nos guía a toda verdad, Señor, aquellas cosas que nunca pasan, Señor, porque cielo y tierra pasan, pero tu palabra nunca pasa. Así que nos ponemos en tus manos, amado Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Listo. A ver, ¿cuál es el tema de hoy? Seguimos con maldiciones. Esto se convirtió en una serie sin que tengamos la intención de que sea así. Pero cuando hablamos hace 2 semanas sobre maldiciones generacionales, eso como que trajo cola. Surgieron algunas preguntas. Dicho sea de paso, los estudios bíblicos anteriores están en el canal de YouTube Tyron Ibáñez, Maldiciones Generacionales y la maldición de Noé sobre Canaán. Hoy cerramos esta serie improvisada y vamos a hablar sobre Rebeca y Jacob, sobre un versículo donde, ya lo vamos a leer, donde Rebeca dice que ella recibe la maldición, si es que hubiere esta, no de Jacob, ¿ya? Pero ya vamos a ver el versículo. Sería bueno que vieran los otros 2 estudios bíblicos para que puedan conectarse del todo. Pero hoy vamos a hablar de Rebeca y Jacob. Y lo vamos a hacer porque en el primer estudio bíblico de maldiciones generacionales surgieron dudas. Una de ellas fue la de Noé con Canaán, que ya lo hablamos la semana pasada, y hoy lo de Rebeca y Jacob. Vamos a abrir en Génesis capítulo 27, si tiene su Biblia, Génesis, primer libro de la Biblia. No hay cómo perderse, hermano. Si no encuentra Génesis, no sé, abre el periódico porque ya no nos queda de otra. No, Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 27. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 13. Génesis 27, del 11 al 13. Ya dice así. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Ya? Esa es la porción bíblica que vamos a revisar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Para los que no conocen la historia, Isaac, el patriarca, hijo de Abraham, el primer patriarca o el gran patriarca de Israel, ya estaba entrado en años y llegaba el momento de entregar la herencia o dar la bendición. Era una costumbre siempre dejar esta herencia o la bendición, ¿no?, de todas las heredades, el control de la parentela, de todas las familias que habían allí, dejar en heredar la supervisión de todas las cosas, el cuidado de los hermanos menores, de toda la familia. Se acostumbraba a dejarle esa responsabilidad al primogénito, al hijo mayor. Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú, el hermano mayor, y Jacob, el hermano menor. Muy bien, estamos conectados. ¿Qué pasaba aquí? Que desde que nació Jacob, bueno, a ver, no eran mellizos, pero nacieron al mismo tiempo. Primero nace Esaú y luego nace Jacob. No es que había en realidad diferencia de años, eran diferencia de minutos. Pero en el momento que nace Esaú, no estaban en el vientre de Rebeca, la madre de ambos, Jacob le agarra el tobillo a Esaú.
desde allí surge una profecía de parte de Dios, donde, o que decía que el menor, Jacob, o sea, el que nació segundo, eran mellizos o gemelos, todavía no entiendo cómo es esa parte, ¿no? Nacieron al mismo tiempo, o sea, en el mismo vientre, por minutos de diferencia. Si alguien me puede ayudar, ¿cómo se llama eso? Mellizos o gemelos, pero desde allí se da la profecía de que el menor de que el mayor iba a servir al menor. Es decir, que la herencia, la bendición, no la iba a recibir el primogénito, como se acostumbraba, sino que la iba a recibir el hermano menor. ¿Ya? Esa profecía estaba dada, listo. Pasaron los años, ya Isaac estaba entrado en años, Isaac padre de ambos. Y, a ver, déjenme ver qué están aquí escribiendo. Ya, son saludos solamente, ¿no? Mellizos, me dice Fidelina, muchas gracias, se llama mellizo. Entonces, Esaú y Jacob eran mellizos, primero nace Esaú, hermano mayor, y luego Jacob. Ya, estando entrado en años Isaac, era el momento de entregar la herencia, la bendición. Y como se acostumbraba, se la iba a dar al hijo mayor, a Esaú. Entonces, esta profecía como que había quedado un poco olvidada, pero Jacob y la mamá, sobre todo, Rebeca, la mamá, estaba incitando a Jacob a que por cualquier medio hiciera cumplir esta profecía de que el hermano mayor iba a servir al menor. Entonces, entre Rebeca y Jacob, pero más Rebeca, comienzan a elaborar todo un plan para engañar a Isaac. Un Isaac que ya no podía ver bien, ¿no? Que estaba muy entrado en años. Y ellos pretendían engañar, Rebeca y Jacob pretendían engañar a Isaac para que sea Jacob quien reciba la primogenitura en lugar de Esaú. ¿Ya? ¿Me está siguiendo hasta ahí? ¿Está todo bien? Estoy explicando toda la historia antes de llegar al versículo de la maldición, que es lo que nos atañe. ¿Qué había pasado también? En un momento que Esaú había llegado muy cansado, ¿no? de las labores del día, muy agotado, tenía mucha hambre, Jacob le prepara un plato de lentejas. Usted conoce la historia, increíble, esto es más para los que no conocen la historia. Y a Jacob le propone a Esaú, palabras más, palabras menos, que le entregue la primogenitura a cambio del plato de lentejas. Esaú, muerto de hambre, accede, ¿no? Le da la primogenitura a cambio del plato de lentejas que Jacob había preparado. Entonces ya con eso que había pasado, más la profecía que había de que el mayor le iba a servir al menor, Rebeca y Jacob armaron este plan de engaño para timar a Isaac, para mentirle a Isaac. Esaú era muy velludo, Jacob era lampiño y Jacob se iba a poner unas cosas de lana donde había bastante vello para que Isaac al tocarlo pensara que era Esaú. ¿Ya? La bendición finalmente la recibe Jacob por parte de Isaac, Isaac pensando que se la estaba dando a Esaú, pero no. Jacob, mediante este engaño, recibe la bendición de su padre, la herencia, el control de todo. Esa es la historia hasta aquí. ¿Me estoy haciendo entender? Por favor, escriba amén. Mientras tanto, yo sigo saludando por acá. Se conectó Andrés Granda en Instagram. Recuerden, en Instagram estamos hasta las 8:57. Luego se corta la señal y le ruego, si quiere seguir con el estudio, pasamos al Facebook Tyron Ibáñez. Saludamos a Génesis Ortiz. Andreita también está conectado. A IE Chalén Mazop también saludamos. Están allí conectados. A ver, por acá, Rosita Quejige desde Vergeles, Mayra Bajaña, Doria Ochoa, Fanny, José Cuesta, Dios te bendiga. Ok, estamos claros. Continúo. Listo. ¿Cuál era el miedo de Jacob? El miedo de Jacob. Que Isaac se enterara de que lo estaban engañando. Y en lugar de que le dé la bendición, lo maldiga. ¿Ya? Y Rebeca dice en el verso 13,
hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Ya? Ok. Cuando uno lee la palabra maldición en la Biblia, inmediatamente uno asocia esto con algo espiritual, con una atadura, con que algo le va a ir mal, con demonios, con el diablo, etc. Pero yo quiero explicarle, ¿no?, algo aquí en cuanto a la palabra maldición. En los estudios anteriores, cuando hablamos de Noé y Canaán, yo les decía que la palabra maldición viene del hebreo arar. En hebreo es así. Y significa aborrecer, detestar. Resulta ser que aquí, en Génesis 27:13, aparece otra palabra, ¿no? O aquí en Génesis 27, cuando se habla de maldición, aparece otra palabra que no es arar, sino es esta palabrita que es cal. Ahí está, por aquí está, ¿no? Cal, así es en hebreo, o es la palabra original en hebreo. No aparece la palabra arar, sino la palabra cal. Esta palabra cal significa despreciar o darle poca importancia. Es diferente la connotación. Cuando Noé maldice a Canaán, usa la palabra arar. Era una maldición para toda su descendencia, era una maldición que tenía connotaciones espirituales, era una maldición que afectaba totalmente a Canaán y a toda su descendencia, como después la historia lo comprobó. Israel, descendientes de Sem, conquistaron las tierras de Canaán, las destruyeron, ¿no? O sea, se cumple la maldición. Arar. Pero aquí, cuando se habla de maldición, no se usa arar, se habla de cal. Y es distinto. Aquí cal significa que la persona quien recibe esa maldición, ese cal, va a estar desechado, despreciado, no va a recibir absolutamente nada. Va a perder el privilegio, en el contexto que estamos hablando de Jacob, de ser conocido o como parte de la parentela de Isaac. Va a ser alguien que va a ser abandonado. No se le va a dar importancia de ningún tipo. No va a recibir nada. O sea, pierde no solamente una posible herencia o la protección del hijo mayor, ¿no?, que el hijo mayor era encargado de proteger a los menores, sino que también iba a perder todo privilegio que le daba formar parte de una parentela. Perdía absolutamente todo. Era como que lo dejen en el desierto, abandonado a su suerte. Y de ahí, si lo matan, que lo maten. Si se muere en el desierto, que se muera. Ese es el sentido de cal. No tiene que ver con nada espiritual. Aquí no estamos hablando de que va a venir el diablo o algún espíritu y va a caer sobre Jacob o sobre Rebeca. No. Por eso hay que ir al idioma original en que se escribió, en este caso, hebreo. Entonces, Jacob, ¿qué estaba temiendo? De que si Isaac se enteraba de que lo estaban engañando, Jacob iba a ser expulsado sin ningún tipo de privilegio de la parentela. Iba a ser abandonado a su suerte en el desierto. Entonces viene la mamá, y aquí es otro detalle importante a considerar, y le dice en el verso 13 que esa maldición sea sobre ella. ¿Cuál es el detalle aquí? Otro detalle. Mire que son perlitas, son pequeñas gemas que están escondidas en la Biblia, que uno por leer rápido no les presta atención.
Las maldiciones aquí, en este caso, era una maldición personal. Y las maldiciones en este caso no son transferibles. A ver, no es que si Noé maldice a Canaán con la palabra arar, ¿sí? No cal, arar, que ahí sí tiene connotaciones espirituales. No es que Canaán le puede traspasar esa maldición a otra persona. No, la maldición personal fue para Canaán y Canaán está. Lo mismo es cuando se usa la palabra cal, cuando se habla de destierro, de desprecio de alguien. No es que si aquí Isaac y maldijera a Jacob y Jacob podía transferir la maldición, en este caso a Rebeca, su madre. Entonces, si las maldiciones no son transferibles, ¿qué quiere decir aquí Rebeca cuando ella dice, sea sobre mí tu maldición? Lo que la gran mayoría, el 99% de estudiosos y eruditos bíblicos concuerdan, es que Rebeca está diciendo que la consecuencia de la maldición, y en caso de que se hubiera dado, que recaiga sobre Jacob, ella las iba a asumir. Las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias de esta maldición? Usando la palabra hebrea cal, que en lugar de ser Jacob quien iba a ser desterrado, desechado, sin privilegios, a su suerte en el desierto, iba a ser Rebeca. Iba a ser Rebeca. Jacob seguía siendo maldito. Jacob. Aquí nada tiene que ver la descendencia de Jacob cuando se usa la palabra cal, porque no tiene una connotación espiritual. Si usara la palabra arar para maldecir, sería otra la historia. Una historia similar como la que pasó con Canaán cuando vimos que cuando Noé maldice. Pero como se usa la palabra cal, es a Jacob. Entonces Jacob es despreciado, es desterrado. Entonces Rebeca le dice que ella iba a asumir el castigo, la consecuencia de la maldición en caso de que Isaac descubriera que le estaban engañando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si me estoy haciendo entender, por favor, con toda confianza. Déjeme tomar agüita. Mientras tanto, bien. Si hay alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Eso fue lo que pasó, sí, continúo, si acaso hay alguna pregunta o algún comentario, con Rebeca y Jacob. Ahora, finalmente Jacob no fue maldito. Recibió la bendición que era para Esaú, la recibe él. ¿Ya? Entonces, aquí no hay nada, en Génesis 27, cuando se habla de la posible maldición, no hay nada espiritual, no hay nada demoníaco. Por favor, hermanos, créanme que yo a veces entro en una especie como de impotencia, ¿no? Y no tanto por los consiervos de Dios, no quiero hablar nada de nadie, sino por los oyentes. A veces nosotros nos acostumbramos a simplemente recibir lo que nos dicen y no cuestionamos. Yo siempre le he dicho a los hermanos que van a la iglesia donde tengo el honor de pastorear, no me crean, vayan, investiguen. No les digo que se metan en un seminario, pregunten en internet, si es que quiere, a San Google, aunque tampoco las fuentes ahí no son tan confiables que se diga, pero vaya, investigue, compruebe si lo que estoy diciendo es verdad, si estoy mintiendo, si estoy exagerando. Porque estas cosas que les comparto no es que las leí en un libro de alguien que escribió, no, es producto de investigación de diccionarios, de
de griego, de hebreo, es producto de investigación de textos interlineales, donde se traduce el español al hebreo o el español al griego. Por supuesto, también es producto de mucha oración, de leer un sinnúmero de comentarios bíblicos, de leer libros académicos de teología, libros que contienen investigaciones científicas y no solamente libros que alguien con muy buena intención quiso escribir porque se sentía inspirado. No. Es producto de una investigación de textos académicos y por supuesto de años de estudio. Entonces, aquí la maldición no tiene nada que ver con cosas espirituales, porque se usa en hebreo la palabra kal, y eso tiene que ver con desprecio, con hacer de menos, con desechar. Si fuera la palabra arar, ahí sí es un tema espiritual, como pasó con Noé con Canaán. Eso usted no lo ve en el español, porque en el español, tanto arar como kal traducen maldición. El hebreo, perdón, arar y kal traducen al español maldición. Entonces uno ve maldición en un lado, maldición en otro lado, piensa que es lo mismo, aunque en hebreo son palabras diferentes y connotaciones diferentes. Entonces aquí lo único que estaba temiendo Jacob era que Isaac se enterara de que lo estaban engañando y que él iba a ser maldito, kal, iba a ser desechado, despreciado, tenido en menos. Hubiera perdido su importancia como hijo de Isaac, hubiera sido echado a su suerte, abandonado en el desierto. Nada más. ¿Ya? Eso en cuanto al estudio de hoy, hermanos, en realidad no es muy extenso, porque no hay más en realidad que ver en cuanto a este tema. Ahora, ¿hubo consecuencias? Claro que sí. Del engaño, porque finalmente Isaac se entera de que lo habían engañado. Consecuencias sobre Rebeca. En el mismo capítulo 27, verso 46, dice: y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué había pasado con Esaú? Esaú se había casado con una mujer de Het. Het quedaba en la tierra de Canaán, de donde habían salido Abraham. Y Rebeca no quería, ¿no? que Jacob se case con una mujer de esa región. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con Rebeca? Que ella no volvió a ver, a Jacob por muchos años, aproximadamente 20 años. No lo vieron más por espacio de 20 años. Fue la consecuencia para Rebeca. Jacob, por la consecuencia de su engaño, él huye de ese lugar, o sea, huye de la parentela, huye de la herencia, porque para no enfrentarse a Esaú, ¿no? Abandona todo y se refugia en la casa del tío, que se llama Labán. Y en esa casa conoce a Lea y a Raquel, que después serían sus esposas. En ese tiempo era normal tener dos esposas. En ese tiempo, por favor, era un tema cultural. ¿Ya? Y luego de 20 años Jacob regresa, o sea, se topan con Esaú, y el caso es que Esaú perdona a Jacob y se reconcilian. No, Esaú perdona a Jacob y se reconcilian, pero fueron 20 años que esa familia quedó fragmentada, y luego de esos 20 años